El sargento Marcus K. se encontraba al borde de la plataforma de aterrizaje del puesto de avanzada Z-7 y observó cómo la última lanzadera de evacuación de la humanidad desaparecía en el cielo rojo sangre de Crescel. El rastro de plasma se fue alargando y desvaneciendo, y con él se fue la última oportunidad de supervivencia de Marcus. Se suponía que él debía estar en ese transbordador. Su nombre figuraba en el manifiesto. Lo comprobó 3 veces, pero un error de comunicación lo había exactamente 6 minutos. 6 minutos dedicados a ayudar a un soldado herido a llegar al puesto de socorro. 6 minutos que en su momento parecieron importantes. 6 minutos que ahora significaban la diferencia entre escapar y quedar atrapado en un mundo alienígena hostil con fuerzas enemigas acercándose desde 3 direcciones. El lejano estruendo de la artillería de aplastamiento se acercaba. Avanzaban más rápido de lo que habían previsto los servicios de inteligencia, por lo que la evacuación se convirtió en una carrera desenfrenada en lugar de una retirada ordenada. Marcus respiró la tenue atmósfera de Crescel, respirable para los humanos, pero que siempre dejaba una ligera sensación de falta de oxígeno, y se obligó a aceptar la realidad. Ya no llegarían más lanzaderas. No habrá misiones de rescate para un solo soldado que se quede atrás por accidente. En la documentación oficial probablemente figuraría como desaparecido, presuntamente muerto en acción. En una semana, la Alianza Terrestre había evacuado, minimizado sus pérdidas y seguido adelante. Tenía 32 años, era un militar de carrera con 3 misiones de combate a sus espaldas. Y según su historial de servicio, era muy adaptable y tácticamente creativo. Eufemismos militares para referirse a soluciones improvisadas que técnicamente violan el protocolo pero que generalmente funcionan. Pero necesitaría toda esa capacidad de adaptación. Ahora Marcus miró su equipo. Un fusil de pulso C-47 con 3 cargadores de repuesto, aproximadamente 120 cartuchos en total. Un cuchillo de combate. Kit de campaña estándar que incluye suministros médicos básicos. Barras de ración para 3 días. Pastillas para la purificación del agua. Un dispositivo de comunicación que actualmente no muestra señal porque la flota de evacuación saltó a velocidad superluminosa y se llevó consigo el satélite de retransmisión. Su tiempo de supervivencia podría ser de 48 horas, quizás menos si el accidente lo alcanzó rápidamente. Lo lógico sería esconderse, encontrar una cueva, esperar a que pasara la redada de ocupación y luego intentar sobrevivir en la naturaleza ¿Hasta cuándo? No iba a llegar ningún rescate. No hay forma de salir de este planeta. Marcus se giró y miró el puesto de avanzada Z-7. La pequeña estación de investigación estaba dañada. Muros acribillados por impactos de artillería. Varias secciones se derrumbaron. La torre de mando principal estaba inclinada en un ángulo que sugería una integridad estructural comprometida. Era una ruina, pero también era defendible. Algo frío y decidido se instaló en el pecho de Marcus. Si iba a morir en este planeta, y estadísticamente casi con toda seguridad lo haría en sus propios términos, haría que la multitud trabajara para ello. Convertiría ese puesto de avanzada abandonado en una fortaleza y lo defendería con todo lo que tuviera. No porque tuviera delirios de grandeza sobre la victoria, sino porque prefería caer derrotado luchando, escondido en una cueva, esperando morir de hambre. Marcus entró en el puesto de avanzada a través de una brecha en la muralla exterior, con el rifle preparado, a pesar de saber que la posición estaba abandonada. El interior era un caos. El equipo quedó donde cayó durante la evacuación apresurada. Las pantallas siguen mostrando información táctica obsoleta. El olor a circuitos quemados y al miedo humano. Dedicó la primera hora al reconocimiento del terreno. Revisando cada habitación, cada pasillo, cada posición defensiva, tomando notas mentales. Los sistemas de armas quedaron desactivados. El protocolo estándar para evitar que el equipo capturado se utilice contra las fuerzas humanas, pero la desactivación significaba que los sistemas de control estaban bloqueados, no que las armas físicas fueran destruidas. Marcus ya había sorteado bloqueos similares anteriormente.
La generación de energía resultó dañada, pero una celda de fusión seguía funcionando a un 30% de su capacidad, aproximadamente. Suficiente para iluminación básica y sistemas esenciales. El sistema de reciclaje de agua se mantenía intacto en la sección oriental. La mayor parte del almacén de alimentos había sido vaciado, pero encontró una caja sellada con dinero en efectivo de emergencia y raciones diseñadas para alimentar a 50 personas durante 2 semanas. Para una persona, eso suponía meses si tenía cuidado. La enfermería aún contaba con suministros, kits de trauma, regeneradores de tejidos, antibióticos y medicamentos para el control del dolor. Lo más importante es que la matriz de sensores era parcialmente funcional. Podía ver aproximadamente 10 kilómetros en cualquier dirección, alertando antes de que llegaran los ataques. Marcus pasó el resto de ese primer día trabajando con una energía frenética. Comenzó las reparaciones en los muros defensivos utilizando escombros y materiales recuperados. Identificó 3 posiciones de tiro con excelentes líneas de visión y campos de tiro despejados. Comenzó a trabajar en las torretas automatizadas. Los sistemas de control estaban encriptados, pero las armas físicas permanecían intactas. Sabía cómo manipular los controles manuales. Eso implicaría manejarlos él mismo, pero el modo manual era mejor que nada. Mientras el sol de Crescel se ponía, los colores que el cielo de la Tierra jamás produjo, eran rojos y púrpuras intensos que hacían que todo pareciera hostil y ajeno. Marcus comió una barra de ración, bebió agua reciclada y observó las pantallas tácticas que mostraban las posiciones enemigas avanzando constantemente hacia su ubicación. Estarían aquí mañana, tal vez pasado mañana. Marcus revisó su rifle una vez más, contó su munición y se permitió una sonrisa amarga. La Alianza Terrestre se había olvidado de su existencia, lo incluirían en una estadística de bajas, seguirían adelante, pero él haría que su historia contara. Cuando llegara la avalancha humana a este puesto de avanzada, recordarían al humano que se negó a morir en silencio. Esa noche durmió intranquilo en el centro de mando, con el rifle al alcance de la mano, soñando con la lanzadera de evacuación desapareciendo en el cielo rojo mientras él, abajo, veía como su última oportunidad de sobrevivir se alejaba sin él. Los investigadores que se encontraban en el lugar del accidente llegaron 3 días después, exactamente como predijo Marcus. Los observó a través del conjunto de sensores, una docena de guerreros que se movían con cautela entre las posiciones humanas abandonadas que rodeaban el puesto de avanzada. El impacto fue imponente incluso para los estándares alienígenas. Medían 2,4 metros de altura, tenían 4 brazos, eran muy musculosos y estaban cubiertos de placas de armadura natural que les daban el aspecto de máquinas de matar perfectas de la evolución. Su sociedad se construyó en torno a la conquista militar. Cada individuo criado para el combate desde la infancia. Marcus les permitió acercarse. Había pasado 3 días preparándose, convirtiendo el puesto de avanzada en un laberinto de posiciones de tiro, rutas de repliegue y trampas improvisadas utilizando munición sin detonar que había encontrado en las secciones dañadas. Se había memorizado cada ángulo, cada línea de visión, cada cobertura. Cuando los soldados accidentados estuvieron lo suficientemente cerca, agrupados, examinando la entrada principal, pensando claramente que el puesto de avanzada estaba abandonado, Marcus abrió fuego desde una posición elevada con una línea de visión perfecta. Su primera ráfaga abatió a 3 guerreros antes de que pudieran reaccionar. El entrenamiento militar y 3 misiones de combate agudizaron su puntería y convirtieron la selección de objetivos en táctica. Su objetivo principal fue el comandante, reconocible por su mejor armadura, luego el especialista en comunicaciones, y finalmente, el guerrero más grande, que probablemente era su experto en combate cuerpo a cuerpo. Los supervivientes se dispersaron, buscando refugio e intentando localizar al tirador. Marcus ya se estaba moviendo, reubicándose en su posición secundaria mientras ellos desperdiciaban munición disparando hacia donde él había estado. El tiroteo duró quizás 15 minutos. Cuando terminó, 6 guerreros de aplastamiento habían muerto,
y los supervivientes se retiraban para informar a su fuerza principal. Marcus no había recibido ningún golpe. Su posicionamiento y preparación le habían dado una ventaja táctica abrumadora, a pesar de estar en inferioridad numérica. Aprovechó el tiempo previo a su inevitable regreso para mejorar aún más sus defensas, reubicar trampas, descansar y prepararse para el próximo enfrentamiento. Los Kree regresaron 2 semanas después con una fuerza de asalto completa, tal vez 60 guerreros, en formación militar adecuada, utilizando fuego de supresión e intentando flanquear sus posiciones. Marcus les hizo pagar por cada metro que avanzaban. Había pasado 2 semanas convirtiendo el puesto de avanzada en un campo de exterminio. Los accesos estaban bloqueados con explosivos. Las líneas de visión se superponían para crear zonas de fuego cruzado. Las posiciones defensivas estaban conectadas por rutas cubiertas que le permitían reubicarse sin quedar expuesto. La batalla duró 4 horas. Marcus gastó la mitad de su munición restante y recibió metralla en el hombro izquierdo tras un impacto cercano, pero resistió. Cuando finalmente la refriega se retiró, habían perdido a casi 40 guerreros. Marcus había logrado replegarse con éxito a su línea defensiva secundaria, cediendo las posiciones exteriores, pero manteniendo el núcleo del puesto de avanzada. Se curó la herida con material médico, tomó antibióticos y se permitió 4 horas de sueño antes de comenzar a trabajar en su siguiente capa defensiva. Este patrón se consolidó durante los meses siguientes. El ataque se intensificaría con una fuerza y sofisticación crecientes, aprendiendo de los enfrentamientos anteriores. Marcus defendería con tácticas improvisadas y absoluta determinación, haciéndoles pagar con bajas cada posición que finalmente tuviera que ceder. Se adentró más en el complejo del puesto de avanzada. Cada formación defensiva era más elaborada que la anterior porque había tenido tiempo para prepararla. Los Kree lo estaban haciendo retroceder gracias a su superioridad numérica, pero no lograban vencerlo. Estaba intercambiando territorio por su sangre a precios insostenibles. Marcus perdió la cuenta de cuántos guerreros aplastantes había matado. Cientos, sin duda, quizá más. Su puesto de avanzada se hizo tristemente célebre en su ejército. La posición que debería haber caído en días se mantuvo durante meses, defendida por un solo ser humano que se negó a morir o a rendirse. Comenzaron a llamarlo la sombra de la muerte en su idioma. Un título que Marcus aprendió a partir de comunicaciones interceptadas que él mismo aprendió a descifrar parcialmente. No se sentía legendario. Se sentía exhausto, impulsado por la furia, la terquedad y la absoluta negativa a dejar que el universo ganara. Cada día que ocupó ese puesto fue un día en que no estuvo muerto, no fue capturado, no fue derrotado. Fue su último gesto de desprecio hacia la alianza terrestre que lo había olvidado, y hacia las fuerzas que intentaban matarlo. 6 meses después de la evacuación, Marcus mantenía aproximadamente el 30% del puesto de avanzada original. Había sobrevivido a 17 grandes asaltos e innumerables investigaciones menores. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, algunas sanaron por completo, otras dejaron marcas permanentes. Le quedaban quizás 50 balas. Sus reservas de alimentos estaban disminuyendo críticamente. Sabía racionalmente que el final se acercaba. Finalmente, el impacto pondría en juego fuerzas suficientes para abrumar sus defensas restantes, o se quedaría sin munición, o el simple agotamiento lo ralentizaría lo suficiente como para poder asestar un disparo mortal. Pero lo había aguantado durante 6 meses. 6 meses solo en un planeta hostil, defendiendo un puesto de avanzada en ruinas mediante la improvisación y la determinación. Si murió allí, fue una resistencia final impresionante. Entonces los sensores detectaron algo nuevo. Marcus estaba realizando su rutina nocturna de revisión del perímetro, que se había convertido en un ritual, cuando el sistema de detección de largo alcance comenzó a mostrar contactos. Múltiples naves de gran tamaño saliendo de la velocidad de la luz en órbita. Su ritmo cardíaco se disparó. Por un instante, pensó que tal vez la alianza terrestre había regresado por él.
Las firmas de los barcos eran incorrectas. Ni embarcaciones humanas, ni accidentes. Algo distinto, algo nuevo. Marcus recogió su equipo de observación recuperado y observó cómo las lanchas de desembarco descendían en formación perfecta. Las naves eran elegantes y mortíferas, curvas orgánicas mezcladas con estructuras cristalinas que captaban la luz de maneras que dolían al mirarlas directamente. Tecnología avanzada que hacía que tanto la ingeniería humana como la de choques parecieran primitivas. Los soldados que aparecieron no se parecían a nada que Marcus hubiera visto jamás en persona, aunque los reconocía por los informes de inteligencia. Zulin, alto e imponente, con la piel plateada que cambiaba de color según patrones cromáticos. 4 brazos que se movían con gracia coordinada. Su reputación como una de las potencias militares más formidables de esta región del espacio. Marcus no tenía ni idea de lo que los Chulen estaban haciendo en Cresnel, pero los observó establecer un perímetro con precisión profesional. No estaban invadiendo. Estaban recuperando terrenos, estableciendo estructuras permanentes como si planearan quedarse. Durante los días siguientes, Marcus interceptó suficientes comunicaciones para reconstruir la situación. Aparentemente, Cresnel era un territorio en disputa reclamado por el Imperio Chulen siglos atrás, luego abandonado y posteriormente ocupado por los Cres, quienes creían que los Zulan no regresarían. Se habían equivocado. Los Zulan estaban allí para reclamar su antiguo territorio, y habían traído consigo a su emperatriz, lo que sugería que esto tenía una importancia política. Marcus observó cómo las fuerzas de Chulen avanzaban por la región, eliminando sistemáticamente la resistencia de Cres con tecnología y tácticas superiores. Las fuerzas de Cres, que llevaban 6 meses intentando matarlo, ahora tenían un problema mucho mayor. Los Chulen se dirigían hacia su puesto de avanzada. Marcus analizó sus posiciones defensivas. En la fortaleza que había construido con escombros y desesperación, en el lugar que defendió durante medio año con sangre y una determinación agotada. Mantuvo esta postura contraria al desplome durante 6 meses. Si los Zulan lo querían, tendrían que quitárselo a él. Ya no estaba dispuesto a ceder nada a nadie. Marcus pasó 3 días observando el avance de las fuerzas de Zulan. Fueron tremendamente eficaces contra los Cres. Tecnología superior que transforma lo que deberían haber sido duras batallas en la eliminación sistemática de posiciones enemigas. Las fuerzas de Cres, que habían estado asaltando intermitentemente su puesto de avanzada, ahora se replegaban, intentando establecer líneas defensivas. No funcionaba. Marcus sabía que Zulan llegaría pronto a su puesto de avanzada. Ya podía ver a sus ojeadores avanzados examinando el perímetro. Realizó los preparativos finales, colocó nuevas trampas, posicionó la munición restante para lograr la máxima eficacia y aceptó que esta podría ser su última batalla. Cuando el avance de Zula llegó a su puesto de avanzada, Marcus abrió fuego. Sus primeros disparos fueron de precisión, eliminando a los ojeadores delanteros con tiros a la cabeza antes de que pudieran presentarse. Entonces atacó a la fuerza principal con todo lo que tenía. Las torretas automáticas restantes que había improvisado creaban trampas que las canalizaban hacia zonas de muerte, suprimiendo el fuego desde múltiples posiciones. Los Zulan eran militares profesionales. Sufrieron bajas y se replegaron, claramente conmocionados al encontrar una fuerte resistencia en lo que debería haber sido una posición humana abandonada. Marcus aprovechó la pausa para reubicarse. El segundo asalto fue más cauto. Los Zulan utilizaron drones para explorar, emplearon fuego de supresión y coordinaron su avance. Marcus se adaptó, utilizó las trampas que tenía guardadas y empleó toda la profundidad defensiva que había acumulado. Él no intentaba ganar. Estaba intentando hacerles pagar. Entonces sucedió algo inesperado. El asalto de Zulan se detuvo a mitad de su avance. Sus fuerzas mantuvieron sus posiciones, sin atacar ni retirarse. Marcus pudo ver que estaban recibiendo nuevos pedidos y reorganizándose. 1 hora más tarde, llegó otro grupo. Estos soldados eran de élite,
con mejor equipo, movimientos que sugerían una amplia experiencia en combate, y con ellos venía claramente un mando. Era más alta que las demás Zulan, y su piel plateada mostraba colores que Marcus no había visto en soldados comunes. Dorados intensos y púrpuras reales que parecían simbolizar un alto estatus. Sus 4 brazos se movían con absoluta seguridad. Todos los soldados le rendían pleitesía. La traducción parcial que hizo Marcus de las comunicaciones interceptadas lo confirmó. La emperatriz Kelsara, gobernante del Imperio Zulan, se encontraba personalmente en su puesto de avanzada. Observó a través de su telescopio cómo la emperatriz y su guardia de élite se movían a través de sus posiciones defensivas exteriores. Tras un instante, activó los altavoces externos del puesto de avanzada. Este es el sargento Marcus Kahn, del Cuerpo de Marines de la Alianza Terrestre. Soy el único defensor de esta postura. Lo he mantenido durante 6 meses contra las fuerzas de Kroch. Si quieres este territorio, tendrás que arrebatármelo. El silencio que siguió fue profundo. Marcus pudo observar movimiento entre las fuerzas de Chulin, la sorpresa extendiéndose por sus filas. La piel plateada de la emperatriz cambiaba rápidamente de color, indicando claramente emociones intensas. Cuando volvió a hablar, su voz denotaba una genuina curiosidad. Un ser humano solo durante 6 meses contra fuerzas militares arrolladoras. Afirmativo. Esto no tiene precedentes. Nuestros servicios de inteligencia indican que este puesto de avanzada sufrió graves daños y fue abandonado. No hay líneas de suministro, ni refuerzos, ni apoyo. ¿Cómo sobrevives? Con cuidado, dijo Marcus, sintiendo una sombría satisfacción ante la sutileza del comentario. Pudo ver a la emperatriz consultando con sus asesores. Discusión animada que claramente indica debate e incredulidad. Finalmente, volvió a hablar. Sargento Caín, deseo verificar sus afirmaciones. ¿Aceptaría usted un alto el fuego mientras investigamos esta situación? ¿Qué gano yo con esto? Información, comprensión, posibles alternativas a morir en este puesto de avanzada. Marcus consideraba que estaba exhausto, que le quedaban quizás 30 asaltos. Sabía que no podría resistir un ataque de un Zulk completo. Pero había algo en el tono de la emperatriz, no burla, no incredulidad, algo parecido al respeto. Acepta el alto el fuego, dijo, pero mantengo posiciones defensivas. Comprendido. Lo que siguió fue la experiencia más extraña de los 6 meses que Marcus pasó en Kresel. Las fuerzas de Zulan entraron en sus posiciones defensivas con cautela, profesionalmente, no como invasores, sino como investigadores. Examinaron cada reparación, cada trampa, cada capa defensiva. Contaban los cuerpos aplastados que marcaban acciones defensivas exitosas. Analizaron los daños de batalla y los cotejaron con información de inteligencia sobre tácticas de asalto aplastante. La propia emperatriz atravesó sus líneas defensivas. Sus antebrazos rozaban ocasionalmente las reparaciones o examinaban las fortificaciones. Su piel plateada cambiaba de tonalidad reflejando pensamientos. Marcus observaba desde su posición de mando, con el rifle preparado pero sin apuntar, mientras hacían un recuento de 6 meses de desesperada supervivencia. Horas más tarde, la emperatriz recuperó el habla. Sargento Marcus Kahn, hemos investigado sus afirmaciones. La evidencia es concluyente. Un único defensor humano ha mantenido esta posición frente a un ataque militar sostenido durante aproximadamente 6 meses estándar. Hizo una pausa y el color de su piel se tornó cálido y brillante. Esta es una de las acciones defensivas más impresionantes que he presenciado en mis 30 años de mando militar. No se trataba de impresionar, dijo Marcus con voz ronca. Se trataba de no morir en silencio. Que no hay nada discreto en lo que habéis logrado aquí. La emperatriz hizo un gesto para abarcar sus posiciones defensivas. Has matado a cientos de guerreros enemigos. Habéis mantenido un territorio que una guarnición completa tendría dificultades para conservar. Te has adaptado y has sobrevivido sin apoyo.
Esto es la guerra destilada a su forma esencial. Un guerrero que se niega a rendirse. Ella se acercó. Deseo hacerle una oferta. Deseo presenciarte en combate una última vez. Mis fuerzas se retirarán a distancia de observación. En esta región persiste una fuerza residual del accidente. Les he ordenado que asalten este puesto de avanzada una vez más. Quiero ver cómo luchas. Marcus la miró fijamente. ¿Quieres que luche por tu entretenimiento? No es entretenimiento, documentación ni comprensión. El color de su piel era sincero y respetuoso. Sargento Caín, usted ha logrado algo que los estudiosos militares estudiarán durante generaciones. Deseo presenciarlo directamente y deseo que mis guerreros también lo presencien para comprender lo que es posible cuando un soldado se niega a aceptar la derrota. Y si me niego, entonces nos retiramos y usted continúa con su defensa. Pero los accidentes en esta región están siendo eliminados sistemáticamente. Pronto no quedará ningún enemigo. Esta puede ser tu última oportunidad para demostrar de que has sobrevivido. Marcus pensó en 6 meses de guerra solitaria, en ser olvidado por su propio pueblo mientras se convertía en leyenda tras el accidente. ¿Cuándo atacan?, preguntó. En un plazo de 3 horas. Vuestras fuerzas solo observarán. Te doy mi palabra. Como emperatriz. Marcus tomó su decisión. Si iba a pelear una vez más, alguien debería verlo. Alguien debería presenciar lo que Marcus Caín sobrevivió. Acepto, dijo. Pero si me caigo, quiero que mi historia quede registrada. Quiero que alguien sepa que estuve aquí. Tienes mi palabra, dijo la emperatriz solemnemente. Y Sargento Caín, usted no caerá. He estudiado tus preparativos. Aún te queda mucho por luchar. Las fuerzas de Sulan se retiraron a posiciones de observación elevadas. Marcus pudo verlos instalando el equipo de grabación. La emperatriz tomó posición con una visión perfecta de todo su despliegue defensivo. Durante 6 meses, luchó solo, sin más público que el enemigo que intentaba matarlo. Ahora tenía ante sí una audiencia de guerreros alienígenas de élite y su emperatriz. Aprovechó las 3 horas para prepararse, revisó la munición hasta dejarla en unas 200 balas, verificó las trampas y las posiciones de repliegue, comió barras de ración y bebió agua reciclada. Entonces llegó el aluvión. Marcus los detectó en los sensores. 3 docenas de guerreros, tal vez más, en reserva. Todo lo que la multitud había dejado en esta región. Avanzaron con cautela, utilizando drones para explorar el terreno. Marcus los dejó venir, manteniendo el fuego en espera. Cuando llegaron a su primera zona de fuego, Marcus abrió fuego. No desde su puesto principal, sino desde un puesto secundario que desconocían. Reservado precisamente para esto. Su primera ráfaga abatió a 3 guerreros. Entonces se puso en marcha, ya reubicándose mientras el fuego de respuesta arrasaba la posición que acababa de abandonar. La batalla se desarrolló como una danza mortal. Marcus aprovechó la profundidad defensiva construida durante meses, disparando desde una posición, activando trampas para cubrir el movimiento hacia la siguiente, utilizando un terreno que conocía íntimamente. El choque se adaptó, siguió adelante. Marcus retrocedió, haciéndoles pagar por cada metro. Recibió un disparo que le rozó la pierna, y siguió bajando hasta llegar a quizás 100 disparos. El accidente rompió su tercera línea. Marcus se replegó al centro de mando, su posición final. Múltiples posiciones de tiro, campos de tiro superpuestos. Su última trampa, cargas que derribarían la estructura si lo superaban en número. El asalto final fue brutal. Marcus los recibió con la última munición que le quedaba y toda la habilidad que había aprendido en 3 misiones. Disparando desde una posición, luego desde otra, creando la ilusión de múltiples defensores, haciéndolos dudar. Le quedaba solo una revista cuando se dio cuenta de que el ataque masivo estaba fallando. Demasiadas víctimas. Su ataque se estaba rompiendo. Marcus disparó sus últimas balas, los vio retirarse y luego se desplomó tras un escondite con su rifle vacío.
Lo había sostenido una vez más. Él se había mantenido desde los puestos de observación. Escuchó sonidos que su traductor interpretó como aprobación. Gritos de guerra. Reconocimiento. A través de su telescopio, vio a la emperatriz de pie, con los 4 brazos alzados en señal de saludo. Su voz amplificada resonó por todo el valle. ¡Alto el fuego! Todas las fuerzas. ¡Alto el fuego! El superviviente del accidente se detuvo, confundido. La emperatriz se dirigió a ellos en su propio idioma, y luego cambió al inglés. Sargento Marcus Kahn, en virtud de la autoridad que me confiere mi cargo y en reconocimiento a su extraordinaria acción defensiva, le ofrezco refugio. Te has ganado el respeto del Imperio Zulan. ¿Aceptarás nuestra protección? Marcus se desplomó contra la pared. Rifle descargado, cuerpo dolorido. ¿Qué significa santuario? Lo logró. Significa que ya no estás solo. Significa que el Imperio Zulan reconoce tu valía y te ofrece un lugar entre nosotros. Significa que tu guerra ha terminado, Sargento Caín, a menos que decidas continuarla. Marcus miró su rifle vacío, la posición defensiva que había mantenido durante medio año, la evidencia de innumerables batallas. Pensó en la lanzadera que partió. Sin él, en el mando que olvidó que existía. Luego miró a las fuerzas de Zulan, no como enemigas, sino como testigos de su postura. Acepto, dijo, y sintió que algo se liberaba en su pecho. El peso que había cargado durante 6 meses, la furia que lo mantenía con vida, la negativa a rendirse. No desapareció, sino que se transformó en otra cosa. Alivio, reconocimiento de que había sobrevivido a algo que debería haberlo matado. Los médicos de Selene entraron en su centro de mando. La emperatriz la siguió, su piel plateada mostrando colores que parecían de admiración y respeto, y Marcus finalmente se permitió creer que su solitaria guerra había terminado. 3 días después, Marcus despertó en un centro médico de Seyen. Sus heridas sanaron. No solo tratados, sino curados mediante una tecnología que parecía imposible. Por primera vez en 6 meses, no sentía dolor. La emperatriz lo visitó a solas, acompañada únicamente por 2 guardias. Mantener una distancia respetuosa. Sargento Caín, ¿cómo se siente? Como si hubiera dormido por primera vez en medio año. Su tecnología médica es extraordinaria. Es uno de nuestros mayores logros. Se acomodó en una silla. Deseo hablar sobre lo que sucederá a continuación. Soy tu prisionero. Usted es nuestro huésped bajo santuario. Eres libre de marcharte cuando quieras, aunque sospecho que ahora mismo no tienes a dónde ir. Marcus asintió. Él lo comprobó. La Alianza Terrestre lo había dado por muerto en acción hace 6 meses. Oficialmente, estaba muerto. ¿Cuáles son, entonces, mis opciones? Muchos. Podrías quedarte en el Imperio Zulan. Tus habilidades tácticas son extraordinarias. Podrías desempeñarte como asesor de instructores. O podrías solicitar transporte al espacio humano cuando nuestras naves regresen a esa región. O podrías no hacer nada. Descansar. Recuperar. Todos los caminos están abiertos. ¿Qué quieres de mí? La piel de la emperatriz adquirió tonos cálidos. Quiero que comprendas lo que has logrado. He compartido grabaciones de su defensa con mis comandantes militares. Sus tácticas ya están siendo estudiadas. Tu improvisación, tu adaptabilidad, tu absoluta negativa a ceder. Estas son lecciones que vale la pena enseñar. Ella se inclinó hacia adelante. Fuiste olvidado por tu propia orden, abandonado, dado por muerto. Y transformaste el abandono en leyenda gracias a tu pura determinación. Eso vale más que cualquier decoración. Eso sí que es inspiración. Durante las semanas siguientes, Marcus se reintegró lentamente. Los Zulan lo trataron con un respeto extraordinario. Los Warriors lo buscaron para discutir tácticas. Los comandantes solicitaron su opinión. Fue valorado de maneras que nunca antes había experimentado. La emperatriz dispuso que él observara el entrenamiento,
compartiera puntos de vista y contribuyera al desarrollo táctico. Una tarde, sentado con la emperatriz en un jardín privado del barco de mando Sulan, Marcus preguntó: ¿por qué mi supervivencia es tan importante para vuestro pueblo? La emperatriz permanecía en silencio, su piel se movía en gestos contemplativos. Porque es raro, sargento Caín. Raro ver a un guerrero que lucha no por la gloria, sino simplemente porque rendirse es impensable. Raro presenciar cómo alguien transforma el aislamiento absoluto en fortaleza. Raro ver la improvisación elevada a la categoría de arte por necesidad. Se giró para mirarlo. La mayoría de los guerreros luchan en unidad, obteniendo fuerza de sus compañeros. Usted luchó completamente solo, sin apoyo, sin esperanza de ser socorrido. Y aún así luchó con excelencia. Esa es una profunda demostración de lo que una persona puede lograr cuando se niega a aceptar la derrota. Tuve miedo todo el tiempo. El miedo no es debilidad. Luchar a pesar del miedo es valentía. Usted encarnó la valentía en su forma más pura. Solo, asustado, enfrentando una situación imposible, pero negándose a rendirse. Pasaron los meses. Marcus sanó física y emocionalmente. Aceptó un puesto como asesor táctico del ejército de Sulan. Se sintió sorprendentemente satisfecho. Entonces llegó una nave diplomática humana. Entre la delegación había un enlace militar que reconoció el nombre de Marcus. Un coronel lo miró como si viera un fantasma. Sargento Caín, está vivo. Te dieron por muerto en acción. Me dejaron atrás, dijo Marcus simplemente. Sobreviví. La historia salió a la luz. La delegación quedó impactada por las grabaciones de su defensa de 6 meses. Su batalla final. La Declaración de Santuario de la Emperatriz. La Alianza Terrestre lo quería de vuelta. Le ofrecieron medallas, ascensos, honores. Marcus los rechazó. No necesito sus medallas. Los necesitaba hace 6 meses, cuando veía partir la última lanzadera sin mí. ¿Dónde estaban entonces? No lo sabíamos. No se preocuparon. Presentaron la documentación y siguieron adelante. Mi pérdida era aceptable. Señaló a los oficiales de Sulen que estaban cerca. Fueron testigos de lo que sobreviví. Valoraron mis logros. Me dieron refugio cuando no tenía a dónde ir. Mi lealtad no es para el ejército que me olvidó. Es para el imperio que reconoció mi valía. La delegación humana finalmente partió sin él. Marcus permaneció con los Chulen como consultor táctico, instructor, como el legendario humano cuya defensa se convirtió en estudio obligatorio para todas las academias militares del imperio. Años después, la emperatriz lo visitó. En el centro de entrenamiento donde impartía clases de improvisación defensiva. El color de su piel era cálido y reconfortante. Tras la clase, se acercó. ¿Has encontrado un propósito aquí? Sí, asintió Marcus. Más que nunca. Aquí, mi experiencia importa. Mi supervivencia tiene un significado. Nunca fuiste una anomalía estadística, sargento Caín. Fuiste un ejemplo de lo que un guerrero puede lograr cuando se niega a aceptar la derrota. Ese ejemplo ha inspirado a miles, ha cambiado nuestra forma de abordar la guerra defensiva. Hizo una pausa. Te vi luchar solo contra una adversidad imposible, y supe de inmediato que ningún ejército podría igualar esa resolución. Esa determinación no se puede entrenar. Debe ser innata. Tú la posees. Y al reconocerla, al protegerte, mi imperio gana algo invaluable. Ganamos un ejemplo viviente de excelencia guerrera en su forma más pura. Marcus sonrió. Solo intentaba no morir. Y al intentar no morir, creaste una leyenda que nos sobrevivirá a ambos. Historias que se extienden por las galaxias sobre el único humano que se ganó el respeto de un imperio no mediante la conquista, sino mediante una resistencia sobrehumana. Pero la piel de la emperatriz se tornó de un profundo respeto. Ese es tu legado, Marcus Caín. No el soldado que tu pueblo olvidó, sino el guerrero que el imperio recordará por siempre. Juntos,
Observaban el campo de entrenamiento, a la siguiente generación aprendiendo del humano que se negó a rendirse. Marcus comprendió que haber sido abandonado en Cresnel no era el final de su historia. Era el comienzo de algo más grande. Había luchado solo durante 6 meses, no por gloria, sino porque rendirse era impensable. Y en esa solitaria resistencia, había creado algo que trascendía su propia supervivencia. Demostró lo que era posible cuando un guerrero se negaba rotundamente a morir. La emperatriz había presenciado su última batalla y había visto algo digno de preservar, digno de proteger, digno de incorporar al corazón de la tradición militar de su imperio. Marcus Caín había sido olvidado por su propio pueblo y abandonado a su suerte. Pero un imperio lo encontró, comprendiendo el valor de sus logros. Y en ese reconocimiento, encontró algo que nunca antes había tenido, la certeza de que su valor iba más allá de seguir órdenes. Era la sombra de la muerte, el único defensor del puesto de avanzada Z7, el humano que resistió cuando resistir era imposible. Y su leyenda se extendería por las estrellas, llevada por el imperio que había presenciado su resistencia y que había cambiado para siempre al ver a un guerrero negarse a aceptar la derrota. A veces, ser olvidado es el comienzo de ser recordado.